Creo que dejó de presentar, doctor. ¿Dejó de presentarse? Sí. Sí. Es un poco el problema del Meet, que se deja de presentar. A ver, vamos a ver. Sí, se dejó de presentar. Listo. Vamos a hablar entonces ya de dos bacterias que algo ya hemos estado mencionando porque tienen mucha relevancia médica. Estas diapositivas yo las voy a actualizar, pero ya les voy a ir comentando y ya después de ahí les voy a mandarlo actualizado porque esta clase anteriormente lo hacía la doctora Roxana Sandoval. ¿De acuerdo? Ay, otra vez. Ay. Ya, ahora sí. Entonces, en cuanto a Pseudomonas y Acinetobacter, son dos bacterias que están muy relacionadas con el entorno hospitalario, con las infecciones asociadas al entorno hospitalario, sobre todo a nivel del tracto respiratorio, y que también se ha visto que son causantes de muertes, ¿no? El problema de estas dos bacterias es que vienen generando una alta resistencia, ¿ya? Una alta resistencia o también son hasta pan resistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen resistencia a todos los grupos de antibióticos, ¿no? Entonces, muchas veces el único tratamiento que queda o bueno, que se viene dando es la colistina, pero la colistina no es el antibiótico ideal. ¿Sí? Porque tiene muchos efectos adversos. Entonces vamos a hablar de estas dos bacterias que tienen por relevancia médica y que también son encontrados en el entorno. Ahora, y si están relacionadas con el entorno, entonces tenemos que mencionar a las infecciones hospitalarias. Bueno, por eso dicen acá cuáles son las situaciones o los factores que van a intervenir en estas infecciones hospitalarias. Como pueden ver, es el agente, los factores ambientales, el huésped susceptible y la misma resistencia bacteriana. Ya estábamos diciendo cuáles son estas dos bacterias, son Pseudomonas y Acinetobacter. ¿Qué es lo que ocasiona la bacteria Pseudomonas? En sí, Pseudomonas es una bacteria que le encanta estar en el agua, ya le encanta estar en los medios húmedos. Entonces, en todas las lesiones en donde se vea o que hay como que sean lesiones de tipo húmedas, como unas heridas, como son las quemaduras, que son unas heridas abiertas que se pueden ver, las úlceras por presión, que son las que muchas veces uno los conoce con el nombre de escaras. Entonces, todas ellas son lugares en donde le va a gustar a Pseudomonas estar presente. También en aquellos órganos donde se ha hecho algún tipo de instrumentación, como son el uso de sondas, catéteres, etcétera, ¿no? También se ha relacionado con infecciones asociadas a cronicidad, como las otitis, infecciones urinarias. Otitis, ¿se acuerdan del caso que tuvimos la primera vez en la clase teórica, que les hice mención de esta otitis externa maligna y que había sido ocasionado por una pseudomonas aeruginosa resistente a todo y que se detectó en la secreción ótica y que también se había detectado a nivel de los hemocultivos? A nivel de las infecciones respiratorias, también causan bronconeumonías necrotizantes. Está mucho relacionado con los pacientes con fibrosis quística. Entonces, aquellos pacientitos que sufren de fibrosis quística, que también generan un cuadro de inmunosupresión, se hacen muy susceptibles a las infecciones por pseudomonas. Aquellos pacientes, y por mencionar los que utilizan algún dispositivo, como por ejemplo las traqueostomías, es bastante frecuente de un paciente que utiliza algún tipo de traqueostomía, que es más un paciente cuadripléjico o que haya sufrido alguna hemiplegia. Entonces, el hecho de que use una traqueostomía lo hace más susceptible a la aparición de pseudomonas, porque le encanta pseudomonas estar ahí metida. Puede ocasionar también sepsis en pacientes que tienen algún cuadro de inmunosupresión. Como ejemplo, nosotros mencionábamos que esta es una bacteria bacilo gram negativo, es una bacteria aerobia, también es una bacteria aerobia estricta, porque solamente va a crecer en los hemocultivos aeróbicos. ¿Se acuerdan ustedes que en la teoría nosotros mencionábamos que teníamos dos tipos de hemocultivos, hemocultivos aeróbicos y anaeróbicos, y que para la toma de muestra teníamos que hacer la colocación de la sangre en ambos tipos de frasco, ¿no? Porque teníamos también que existen bacterias que son anaerobias facultativas.
Esta bacteria también se mueve y eso también ya lo hemos visto en el microscopio, en una de las primeras clases, y tiene una movilidad polar por un flagelo monótrico. No forma espora. Algunas tienen mucina, que es la cápsula, y está recubierto de un pili y glicocálix. También pueden producir hemólisis, es una hemólisis tipo beta, o sea, si es una hemólisis tipo beta, es una hemólisis completa. Desgraciadamente, esta bacteria puede ser resistente a los desinfectantes como los jabones, a los antibióticos, es sensible al alcohol y a la desecación. Y también poseen, como mencionan aquí en la presentación, numerosos plásmidos y fagos que lo transfieren por traducción y conjugación. Tiene además la presencia de una exotoxina A que se encarga de detener la síntesis proteica y puede ocasionar la necrosis, ¿no? La necrosis a nivel del tejido en donde se va a ubicar esta bacteria. Tiene también fosfolipasa C, que es una citoquina que va a estar contra los hematíes, leucocitos y células. Asimismo, también hay proteasas y estas proteasas son las que van a degradar elastina de pulmón y capilares, pueden dar lugar a hemorragias, ¿no? Una exocima S que va a facilitar también la adherencia y su endotoxina, que es un lipopolisacárido llamado lípido A que se encarga de la fiebre, del shock, la leucopenia, sepsis y que también puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. Entonces, como germen oportunista tiene una puerta de entrada y factores inmunitarios favorables para que generen estos cuadros de infecciones, ya sea por los procesos de una fijación, colonización, invasión local y que esto pueda generar una diseminación sistémica, ¿no? Entonces, estos factores de adherencia a célula están lesionada por los pilis y el glicocálix. Entonces, esta bacteria habita en el medio ambiente, en las áreas húmedas de la piel, que ya les venía mencionando, y materia orgánica en descomposición. Algunas características también de Pseudomonas aeruginosa, que también puede crecer en el agar maconque, ya les había mencionado que es una bacteria aerobia, crece en las placas de 37 hasta 42 grados. Y otra de las características es que este tipo de bacterias produce pigmentos, que también ya los estuvimos mencionando en las clases, ¿no? Pioverdina, piocianina, piomelanina, piorubina, como pueden ustedes ver ahí en las imágenes, ¿no? Que son algunas características que pueden presentar esta bacteria Pseudomonas aeruginosa. En el diagnóstico microbiológico, pues son, en la descripción son bacilos gram negativos, sí puede metabolizar la glucosa, pero recuerden que eran también lactosas negativas. Produce citocromo oxidasa, que esa va a ser una gran diferencia a comparación de Acinetobacter. En cambio, Acinetobacter no produce citocromo oxidasa. Acinetobacter es una bacteria inmóvil. Ya, entonces aquí podemos ver justamente que al ser una bacteria no fermentadora, porque no estoy metabolizando la lactosa, ya, entonces aquí ya me está describiendo, pues, de que resultará pudiendo ser una bacteria pseudomonas, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí en la imagen. El LIA, ahí solamente se ve como que parece que ahí se ve en color negruzco en el LIA. No, aquí el indol es negativo, acá se ha puesto para ver el indol, ahí se ve un anillito amarillo. Si es amarillo, resulta ser negativo. El indol positivo es para la E. coli, la urea está negativa y el citrato sí está positivo, ¿no? Ahí como lo pueden ver, se ve de color azulado, ¿no? Algunas características. También dijimos que tiene movilidad positiva. En cambio, Cinetobacter, también su hábitat hace a nivel de la tierra, el agua, son microorganismos también gran negativos, pero esos gran negativos pueden ser descritos como un cocobacilo o bacilos cortos finos, gran negativos. No forman esporas, no tienen cápsula, ni tampoco tienen flagelos. De otros, ya desde ahí ya me están diciendo que estas bacterias son inmóviles. Se puede desarrollar muy bien en los medios de cultivo, no fermentan lactosa. Este tipo de bacterias, lo mismo con Pseudomonas, son bacterias aerobias estrictas, ¿no? En este caso, para Cinetobacter sí carece de citocromo oxidasa y que pueden producir acidez a partir de la glucosa, pero a través de la vía oxidativa.
Entonces, se van a diferenciar de las enterobacterias porque no reducen los nitratos. Recuerdan ustedes que creo que también les había mencionado que en los parámetros de la tira reactiva de orina tenemos a nitritos positivos. ¿Y esto es por qué? Porque en las bacterias, las enterobacterias, pues van a degradar los nitratos a nitritos y eso va a marcar una positividad relacionándolo pues con algún tipo de infección urinaria. ¿M? Bueno, pero como mencionan aquí, Acinetobacter pues no va a poder producir, ¿no? Como nos mencionan acá, no va a poderme producir los nitratos. Entonces, en cuanto a la clasificación de las cinetobacterias, es de dos tipos, los que van a oxidarme la glucosa y los que no oxidan la glucosa. ¿Quién oxida la glucosa? El clásico Acinetobacter baumani, que es el más conocido, es el que más uno aísla en la rutina de laboratorio, y los que no oxidan glucosa es el Liguofi y el Hemolyticus, ¿no? Por mencionar a dos de ellos de la familia de los Acinetobacter. Ahora, si bien es cierto, mencionábamos que este tipo de bacterias habitan en zonas húmedas del entorno hospitalario, pueden sobrevivir en fomites secos durante varios días. Entonces, también se ha visto que alrededor del 25% de la población adulta tiene alguna colonización en piel. No se ha demostrado factores de virulencia que resulten ser inherentes a la Cinetobacter. Y dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de las infecciones van a depender del huésped, del tipo de infección o la resistencia a los fármacos. Entonces, este tipo de bacterias pueden producir infecciones del tracto respiratorio, de las vías urinarias, de las heridas operatorias y en las septicemias. Entonces, Acinetobacter es una bacteria también aerobia estricta, se desarrolla a 37 grados centígrados y pueden ver estas colonias pequeñas que se ven en el agar, ¿no? En el agar McConkey, que resultan también ser lactosas negativas. Ahora, estas son bacterias, bacilos gran negativos, pero son unos bacilos cortos, pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que difiere un poco de los otros tipos de bacilos, ¿no? Tampoco producen citocromo oxidasa, o sea, la tira reactiva no me cambia de color, ¿no? Y si no me cambia de color, diría citocromo oxidasa negativa, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes las características del citrato o de los medios bioquímicos, el TCI, que solamente puede metabolizar glucosa, pero no lactosa, el IA, que puede producir los procesos de la ¿cómo se llama? En el IA, en el medio, la descarboxilación y después también en el citrato que sí me marca el positivo, ¿no? También hay algunas características que ahí nos mencionan con el Acinetobacter, ¿ya? Bartonella. Bartonella es algo que nosotros sí debemos de conocer muy bien y como parte de la historia de la medicina, ¿no? Porque tenemos aquí a la Bartonella baciliformes, que es la que está relacionada con la verruga peruana, de la cual tiene su vector, y el vector es la Luxomia verrucarum. Existe también la Bartonella henselae, que es la Bartonella relacionada con la fiebre del arañazo por gato, y el vector es la pulga, lo cual genera un cuadro de una angiomatosis. Bartonella quintana, que es la fiebre de las trincheras, en donde el vector es el piojo del cuerpo. Algunas características de Bartonella: es un cocobacilo de 0,5 a 1,7 micras, no tiene espora, no tiene cápsula y se puede mover, son gram negativos, colorea bien con el Giemsa, con el Wright en un frotí sanguíneo. ¿Y por qué? Porque la idea es que yo lo pueda visualizar en dónde, dentro de los hematíes, sobre todo en la fase hemática, porque cuando está dentro de los hematíes van a producir un cuadro llamado hemólisis. ¿Y qué cosa es esto? Destrucción de los hematíes. Entonces, al destruirse los hematíes, estos pacientes pues van a presentar anemia, ¿no? Pueden presentar también cuadros de ictericia, ¿no? Que es característico. Estas también son bacterias de tipo aerobias y que pueden desarrollar en medios.
con aminoácidos, como por ejemplo de sangre, suero, hemina. No metaboliza carbohidratos y se ha determinado 24 antígenos, pero solamente 6 van a desarrollar anticuerpos específicos, ¿no? Entonces esto va a desarrollarse a 29 grados durante 8 a 15 días. En el caso de Bartonella, pues no, estas son transmitidas por los insectos y que hay de 16 especies, 3 de ellas tienen el interés médico. Por ejemplo, en 1905, Barton descubre el agente. En 1962, Aristides Herrera estudia el vector, la Luxomia verrucarum. Y en los valles, en zonas montañosas de 5.000 a 3.000 metros, en Colombia, el clima cálido y el aire enrarecido, que también puede favorecer en Perú, Ecuador y Colombia, y también la presencia del vector, que es un mosquito hematófago, pero que está más del hábito nocturno. O sea, por ahí uno podría mencionar como los factores de riesgo para adquirir este tipo de infección. ¿No? Entonces, la característica es que el vector puede picar en la noche y transmite la infección, tiene un periodo de incubación desde 5 hasta 220 días. Y la característica también es que en la bacteria se va a estar conteniendo pues el limatíes, ¿no? Ahí pueden ustedes apreciarlo. Entonces, en esta fase aguda hemática, en donde vamos a observar todos los cambios que se pueden producir en lámina periférica, ¿no? Y otra de las situaciones es que puede producir la fiebre de Oroya y puede llevar a una anemia y esplenomegalia. ¿M? Entonces, ya cuando es algo crónico o las lesiones dérmicas, pues es la verruga peruana. Entonces, esta verruga se va a presentar luego de semanas a meses, ¿no? Y son erupciones cutáneas de color rojo, violáceas, con compromiso del endotelio vascular, ¿no? Entonces, después también cuando nos hacen mención de esta verruga peruana, pues estas se van a ubicar a nivel de la dermis papilar, ¿no? Entonces esta característica de las lesiones dérmicas van a medir de 1 a 4 milímetros, ¿no? Y son globulosas de color rojo vivo, nodulares, subdérmicos, ¿no? Sin compromiso de piel. La otra característica de la Bartonella es que son mulares grandes y 5 milímetros, ¿no? Para mencionar algunas de las características que pueden producir Bartonella. Ya les venía mencionando que tenemos dos fases, una fase hemática y la otra fase que es la de la verruga. Entonces, en la fase hemática yo tomo la muestra de sangre y hago mi lámina, ¿no? Y en esa lámina yo debería visualizar estos hematíes de los cuales están llenos de plasmodio, ¿no? Entonces ahí, y también voy a observar que se tiene una destrucción, ¿no? De las células del epitelio, ¿no? En este caso, ¿no? Por comentar. Entonces, va a haber la destrucción, pues, ¿no? De los hematíes. Entonces, ¿qué produce la destrucción de los hematíes? Recuerden que esta destrucción es vía periférica. Creo que ya ustedes ya hicieron su clase de fisiología vascular. Entonces, si yo tengo una destrucción de Matías, lo que voy a generar es incremento de la deshidrogenasa láctica, puedo yo tener incremento de la bilirrubina, predominio indirecto, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en consideración, así como también los cambios de los hematíes, ¿no? Por ejemplo, también hematíes que yo pueda ver de diferente forma, de diferente tamaño, ¿no? Va a pasar. ¿Por qué? Porque mi médula es la que está respondiendo adecuadamente. El problema es que ya lo que sale a sangre periférica termina destruyéndose. Entonces, esto se va a activar cuando se presente la hipoxia, ¿no? Entonces, ahí en la hipoxia es que donde se van a liberar hematíes más jóvenes. Y por eso que también uno puede describir la policromatofilia, ¿no? Bueno, aquí es para mencionar algunos tipos de exámenes que se realizan, ¿no? Para la Bartonella.
¿no? El examen histológico, el cultivo, que también pues tiene desgraciadamente una baja sensibilidad, y también está la serología, ¿no? La serología y las pruebas moleculares, ¿no? Entonces esa es otra de las cosas interesantes que nos pueden describir. Bueno, y no olvidar pues que el Acinetobacter también son cocobacilos gram negativos, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí en la imagen, son colonias pequeñitas, ¿no? Que se pueden visualizar, estas en el agar sangre. La listeria, si mencionamos a la listeria, una de las cosas que pasa con listeria es que la infección más ocurre con qué? Con la ingesta de los alimentos. Estos alimentos son de carne poco cocida, vegetales crudos, leche, que están contaminados con las heces de las aves o de los mamíferos. Van a llegar a nivel del enterocito, pero no son destruidos y se van a reproducir dentro de los capilares y dentro de los macrófagos, ¿no? Van a ingresar a la membrana e ingresan a la célula contigua, ¿no? Entonces, alguna de las características de la listeria. Nosotros tuvimos una paciente, una gestante todavía, que justo había llegado a la emergencia porque tenía algo de dolor abdominal, que tenía fiebre, y por ahí le encontraron la gargantita, la clásica, ¿no? Le encuentran la garganta eritematosa, entonces ya le iniciaré tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, eso puede suceder. Me acuerdo que tuvimos así un caso de una paciente y le iniciaron tratamiento antibiótico y después, bueno, el tratamiento para la listeria, como vamos a ver, es la ampicilina, no sé, es el tratamiento. Entonces, en la gestante generalmente uno le pone su penicilina, ¿no? Entonces dijeron, ya, vamos a manejarla, tratamiento antibiótico, que la verdad que yo no le veía sentido, pero le comenzaron a dar tratamiento antibiótico. Y aparentemente la paciente comenzó a mejorar. Nosotros a los días observábamos el hemocultivo y que dio la positividad. Y cuando vimos la positividad fue una listeria, ¿no? Fue una listeria monocitógenes. Entonces, una de las cosas que se ven es que si hablamos del examen directo, que es el GRAM, resulta ser de poco útil porque tienen una morfología muy semejante a los lactobacilos o las corinebacterias. Entonces, pero se puede realizar, sí, con cultivos de sangre, líquido cefalorraquídeo, placenta, heces, cervix, y también tenemos que buscar la movilidad a 25 grados centígrados en hidrólisis de esculina, ¿no? Y en el hemograma se pueden ver leucocitosis con incremento de los monocitos, ¿no? Para la parte de la listeria. Entonces, la listeria es una bacteria aerobia y microaerófila porque puede desarrollarse a diferentes temperaturas, puede ser hasta 45 grados, pero lo óptimo es 37. También se puede desarrollar a temperaturas en refrigeración. Como pueden ver ustedes allí en la imagen, son colonias muy pequeñitas, ¿no? Y son translúcidas. También pues estas pueden producir hemólisis de tipo beta, ¿no? Para hacer la descripción de este grupo de bacterias, ¿no? Entonces, la listeria pues se va a mover a cierta temperatura, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo vamos a describir en el gran a la listeria? Son bacilos gram positivos, cortos y finos, agrupados en pares o en cadenas cortas. Y como pueden ver ustedes, la catalasa sí es positiva, mientras que la oxidasa es negativa, ya para la listeria. Entonces, en el caso de la paciente de la gestante, que pensaron que era al inicio una faringitis, al final fue una listeria, la listeria que se pudo detectar a partir de los hemocultivos, ¿no? Todo eso fue también un punto muy interesante cuando nos sucedió el caso de esta gestante, ¿no? Ahora, otra cosa también se hace mención de que esta listeria posee de 1 a 5 flagelos, de los cuales le van a dar la movilidad en un rango de 22 a 26 grados centígrados, pero recordar también que son inmóviles a 37 grados, ¿no? Entonces, en la hidrólisis de esculina en bilis se va a observar de esta manera, lo que nos da a entender la forma del arbolito, ¿no? Que les decía, ¿no? O de la sombrilla o del paraguas, ¿no? Que ven ustedes aquí, que eso también ya lo hemos visto durante la práctica que hemos tenido cuando hablábamos de bacterias, pues microaerófilas o aerobias, anaerobias estrictas, ¿no?
la famosa listeria. Entonces, dentro de la prevención, ¿qué cosa está? Lavarse las manos, o sea, cumplir todos los pasos para la higiene de manos, tener cuidado con las frutas y las carnes crudas, que hay que estar lavándolas adecuadamente, ¿no? Los vegetales, perdón, ¿no? Si no estaba pensando de carne, comida pescado, pues, ¿no? Porque el pescado acá se come crudo, pues, ¿no? En el ceviche, ¿no? Bueno, cocinar bien los alimentos, esa es otra de las recomendaciones que nos hacen mención con la listeria y cuidados a aquellas personas de riesgo, no dándoles quesos blandos, hot dog, embutidos, mariscos ahumados y refrigerados, no solamente tener en cuenta este cuidado. Y finalmente, si vamos a mencionar a Brucela y a Yersinia. Yersinia ya hemos estado mencionando un poquito porque esta es una bacteria que está relacionada con el bioterrorismo, ¿no? Y la Brucela, su diagnóstico generalmente es más por los hemocultivos, ¿no? Por eso que es importante contar con los hemocultivos. Y como vemos, en la brucelosis se ingresa por la vía oral en alimentos lácteos que van a provenir de aquellos animales que no tienen un control sanitario. Entonces, las mucosas en trabajadores se van a ver ahí afectadas. Entonces, la bacteria también tiene una característica que es de vida intracelular. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Atrae a todas las células, ¿no? Dice polimorfonucleares por quimiotaxis para ser fagocitada, en donde se van a multiplicar por bacteriemia y se va a ubicar en el sistema retículo endotelial, ¿no? Como el hígado, el vaso y la médula ósea. ¿No? Dentro de los factores de virulencia, este lipopolisacárido de la pared bacteriana, donde se ubican estos antígenos A y M, que estimulan la formación de anticuerpos, ¿no? Entonces, eso también es importante mencionarlo en Brucela. Ujú. Ahora, ¿quiénes son los afectados? Aquí el ganado, el ganado caprino, ovino, porcino y también canino. Estos pueden ocasionar, ¿qué cosa? Infecciones sistémicas agudas o graves, ¿no? O crónicas. ¿Qué más? Compromiso de fuera de los genitales, ya sea en útero, en glándulas mamarias, epidídimo, placenta, ¿no? Entonces, eso también es importante mencionarlo. En los humanos, el otro factor sería la transmisión oral, la ingestión de diversos derivados y contacto directo de mucosas. Y de ahí también se puede diseminar por vía linfática y podrían pensar que están teniendo un cuadro de sepsis, ¿no? Los granulomas también a nivel del hígado, la médula ósea y una fiebre y visceromegalia en sus diversas formas clínicas de lo que estaría relacionado con brucela. Entonces aquí podemos ver en esta tabla para poder diferenciar aquellas del tipo 1, ¿no? Como podemos aquí, nos hacen mención de que hay diferentes especies de brucela, ¿no? Brucela, la melitensis, que es una de las más frecuentes, que es la que está relacionada con el queso de cabra y produce un cuadro de enfermedad aguda, ¿no? Y la melitensis es la que afecta al humano. La brucela abortus, que afecta también al ganado bovino y produce una enfermedad leve, ¿no? Entonces, esta enfermedad de la brucela por brucela abortus, en la cual está relacionada con este ganado bovino, ¿no? Y puede ocasionar pues una enfermedad de tipo leve, ¿no? Pero de todas maneras, sí es importante hacerle la identificación. Entonces, como son patógenos intracelulares, de esta manera se pueden mantener o van a resistir a los antibióticos, ¿no? Pueden también generar ello y van a tener mecanismos de los cuales van a estar protegidos, pues, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? De que se pueda dar alguna infección, ¿no? De tipo ya crónico, que pueda adherirse, que pueda penetrar y multiplicarse con una gran variedad de células, ¿no? Que es lo que sucede con la brucelosis. Ahora, la brucelosis también presenta
manifestaciones clínicas que pueden ser muy polimorfas y hasta pueden ser asintomáticas. Entonces, la fiebre es más bien el inicio de esta infección con sudoración profusa, desproporcionada a la fiebre existente y también son de predominio nocturno, con algias de localización articular y no son pacientes que tengan artritis musculares o neurológicas. En cuanto a brucelosis, ¿no? La brucela también nosotros las aislamos a partir de los hemocultivos, ¿ah? También es otra de las formas. Entonces, esa también es una bacteria aerobia estricta. O sea, acuérdense que también solamente me va a crecer en los hemocultivos aerobios. Produce la enzima catalasa, es frágil al calor. En los cultivos demoran 3 semanas, por eso que también es importante que si nosotros vamos a mandar alguna muestra para descarte de brucelosis, ojo, esto puede demorar, ¿no? Puede demorar porque se toma su tiempo de 2 a 3 semanas, ¿no? Y después también los subcultivos demoran de 2 a 3 días en formar las colonias, ¿no? Entonces vamos a tener que, aquí sí se va a necesitar el CO2, son cocobacilos gram negativos, ya mencionábamos el tamaño, no tienen cápsula, esporas, y también son bacterias inmóviles, ¿no? Y la movilidad sí lo tenía pseudomonas. Entonces, antiguamente el diagnóstico de brucelosis se hacía con la... con el medio de Ruiz Castañeda, que es un medio bifásico, ¿no? Que tiene una fase sólida, una fase líquida, ¿no? Asimismo, también podemos ver el cultivo de la bacteria, de la cual ya se había cultivado, y lo que se ve ahí en la imagen es la lámina, ¿no? Y las muestras que se toman es sangre, biopsia o tejidos, ¿ya? Entonces, esos es algunos de los detalles que tiene brucelosis y que la brucelosis también puede producir un cuadro de 1 a 3 semanas de observación, ¿no? Que puede pasar con la brucela. Muchas veces la brucelosis es más bien detectada por los hemocultivos. Si ustedes me preguntan la detección, esta es la serología de los anticuerpos. En la fase aguda que está la IgM, en la fase crónica la IgG y que tienen ensayos con metodologías por ELISA o de Rosa de Bengala, ¿no? Pero ahí también hay que tener bastante cuidado porque ya no se utiliza ya lo que es el estudio de las aglutinaciones febriles. Eso ya nadie lo hace porque no tiene sentido hacerlo, genera más bien pérdida de tiempo y gasto para la institución, ¿no? Y finalmente, la Yersinia pestis, que es esta bacteria relacionada con el bioterrorismo, ¿no? Y creo que también por ahí habíamos hecho mención al respecto. Ahora, esta Yersinia no es algo reciente, o sea, ya es una bacteria que tiene ya una como pueden ver ustedes ahí. Tiene la pandemia en Egipto durante el siglo VI, durante el siglo XIV, segunda pandemia, la peste negra que involucra a Europa y Asia. En 1894, la tercera pandemia en Chile, en China y en América, ¿no? Que murieron alrededor de 10 millones, ¿no? Y se hace mención de que la peste se estableció en Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad, ¿no? También Yersinia es una bacteria aerobia estricta, desarrolla de 0 a 42 grados, pero su temperatura óptima es a 28. Y miren ustedes aquí también el biotipo, ¿no? O sea, con qué medios bioquímicos yo lo podría estar relacionando y como pueden ver ustedes, es también una bacteria glucosa positiva, la Yersinia, lactosa negativa, el indol es negativo, uriasa citrato también es negativo. Y recordar que también es un cocobacilo gram negativo. Recuerden también que es importante que si estamos sospechando
de esta bacteria, ¿no? También son relativamente crecimiento rápido. En cambio, no se vayan a olvidar brucelosis, por comparar con brucelosis, que crecen los hemocultivos, esa brucelosis, el médico tiene que tener la sospecha clínica para que ese hemocultivo se quede en la incubadora más tiempo. Porque acuérdense también, los hemocultivos que nosotros guardamos en las incubadoras máximo están 5 días. Después de los 5 días son descartados. Por eso que también ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Tienen que tener ustedes en cuenta cuál podría ser la sospecha clínica para que el laboratorio pues, pueda considerar esos hemocultivos mayor tiempo y así puedan ustedes hacer la identificación o que puedan decir, así que el paciente está teniendo la brucelosis, ¿no? Volviendo a Yersinia, a esta bacteria bioterrorista, como nos mencionan aquí, la glucosa es positiva, la lactosa negativa, indol negativo, la ureasa citrato también resulta ser negativo, ¿no? Y son cocobacilos gram negativos. Esta bacteria tampoco no se mueve ni tampoco tiene esporas. Entonces, Yersinia, si bien es cierto, pertenece a las enterobacterias, de las cuales son patógenas para los animales, el humano se puede enfermar de manera accidental a través de una zoonosis. Y existen pues 11 especies que están relacionadas con estos grupos, ¿no? La Yersinia pestis, que es la que produce la peste, ¿no? Y está presente con los roedores. La enterocolítica, ¿no? Yersinia enterocolítica, que está relacionada con los animales como los cerdos, los conejos, y la Yersinia pseudotuberculosis, que está relacionada con los roedores y las aves. Entonces, para esta bacteria, el reservorio son estos roedores salvajes y los animales domésticos. ¿Y quién es su vector? Es una pulga llamada Yersin, ¿no? Ahora, otra característica que también tiene esta bacteria es que presentan plásmidos. Los plásmidos van a generar ¿qué cosa? Proteasas, una proteína llamada pesticina que se va a encargar de qué? De inhibir la migración leucocitaria y lo que va a hacer es activarnos el plasminógeno. Entonces, por lo tanto, favorece la presencia de trombosis, ¿no? Por mencionar algunas de las características de la Yersinia y que el hombre pues se infecta de manera accidental por la picadura de la pulga, ¿no? Entonces esta va a invadir al sistema linfático y también puede producir una bacteremia con trombosis intravascular. ¿M? Tenemos también a la peste bubónica, de la cual produce fiebre, infarto, necrosis posterior y puede llevar a cuadros de septicemia y lesiones hemorrágicas, ¿no? Cuando sucede con la peste bubónica, ¿no? Cuando el hombre pues, se infecta pues de manera por la pulga. Entonces, y la peste neumónica, esta puede suceder por contagio a través de humano con humano por la vía respiratoria. ¿M? Bueno, ya es conocido Yersinia, si ya la Yersinia ya está de siglos, ¿no? Y ha causado pues las epidemias o las pandemias o las epidemias que estaban relacionadas con la peste, ¿no? Y en el caso de la pulga, por ejemplo, la pulga de la rata, que la Xenocilla chopis, que es la que determina la diseminación de la enfermedad. Entonces, la pulga se infecta al picar a algún tipo de roedor humano y estas bacterias que se van a reproducir en un proventículo obstruyen el canal digestivo, ¿no? Entonces, hay que también tener en cuenta que podemos tener tres tipos de peste. La peste salvaje, que está relacionada pues con aquellas bacterias, ¿no? Que están en su nicho ecológico, o sea, en su ambiente natural, ¿no? En los roedores, que con sus pulgas se puede transmitir la enfermedad. En la peste urbana, que es lo que involucran a las ratas domésticas y sus pulgas. Y la peste humana sería qué cosa, que tenga la picadura, ¿no? O de la pulga de la rata o la transmisión interhumana, ¿no? Que es más bien una fase neumónica, ¿no? Entonces la enfermedad se puede transmitir por el hábito de hibernación de los roedores.
¿no? Por mencionar algunas situaciones. Entonces, el diagnóstico para esta infección por Yersinia es que tener en cuenta el cuadro clínico. Entonces, pueden producir cuadros de linfadenitis, la bubónica, la septicemia y la neumonía, ¿no? Entonces, todo esto puede conllevar a la muerte del paciente, ¿no? Del paciente porque está desarrollando un cuadro de peste, ¿no? De la peste. El control microbiológico o cómo nosotros vamos a poder hacer la detección, voy a necesitar de todas maneras de mi lámina, un frotis, colorearlo con Gram y también si se puede hacer el cultivo, sí o sí, y las pruebas moleculares, ¿no? El PCR en tiempo real. Ahora, ¿en qué medios vamos a sembrar a Yersinia? Crecen en agar sangre, agar chocolate, ¿no? Y también dice que discos de sensibilidad de agar McConkey, ¿no? Y discos también de agar McConkey. Y en el caldo de infusión cerebro y corazón. Entonces, en sí también esta bacteria tiene en los medios sólidos un crecimiento lento. Entonces puede necesitar también más de 48 horas, ¿no? Pero los hemocultivos, siempre y cuando sean automatizados, se deben dar en 24 horas. Alguna de las características que nos hacen mención es que el crecimiento pues va a ser lento, ¿no? Y que se van a identificar de modo tentativo los cultivos mediante pruebas bioquímicas. Entonces, si vemos con Yersinia pestis, esta no va, las colonias van a ser incoloras, ¿ya? En el agar McConkey. Y también, ¿qué otra característica más tiene? Que debe crecer a una temperatura de 25 a 37 grados centígrados. Ahora, esta bacteria Yersinia sí elabora catalasa, no tiene que ver con el lindol, ni uriasa, ni oxidasa, y encima es una bacteria inmóvil. Ya, por hacer la mención de este grupo de bacterias como la Yersinia. Bien, chicos, esto era lo que quería presentarles, ¿no? Les dije que no iba a demorar mucho. Esa es una clase relativamente corta. No sé si por ahí tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar a la presentación. Contar que no se me hayan quedado dormidos. Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Ya acuérdense, ya les he estado diciendo y por ahí les he estado comentando algunos casitos clínicos que hemos estado nosotros teniendo. Si ustedes me preguntan, doctora, ¿y usted ha aislado Yersinia? No, no hemos aislado Yersinia. Sí hemos aislado, por ahí hemos aislado alguna vez una Yersinia enterocolítica, pero en un paciente con cuadro de una inmunosupresión, una inmunodeficiencia primaria. Tuvimos en un paciente pediátrico. Bruselas sí alguna vez hemos aislado, ¿no? Pero generalmente aquí también la ayuda del diagnóstico con los hemocultivos y ver en el gramo, ¿no? Y recuerden también que para Bruselas el crecimiento de la bacteria es lento, entonces eso va a depender mucho del médico tratante, de que le diga al laboratorio, por favor, ese frasco o esos frascos de hemocultivo hay que dejarlos por más tiempo porque la sospecha puede ser Bruselas. Bartonella, la enfermedad de Carrión, no se olviden, la fase hemática y la fase verrucosa, ¿no? La famosa enfermedad de Carrión, la cual se inoculó y se inoculó porque en ese entonces, en los años de 1800, cuando él era un estudiante de medicina, se describía que por esta bacteria que estaba en Cerro de Pasco estaba muriendo mucha gente, estaban muriendo ahí varios mineros. Entonces lo que hicieron fue que Carrión lo que quiso, o lo que quiso hacer fue inocularse la bacteria para ver cómo iba desarrollándose todo el cuadro clínico. Y como ustedes vieron, pues al final Carrión hizo un cuadro de una hemólisis, que eso fue lo que le terminó matando, pues no, porque a Carrión también le hicieron, le comenzaron a hacer las primeras las transfusiones de sangre, pero Carrión no se recuperó y más bien luego falleció, ¿no? Por la brucela, ¿no? Y por eso que falleció un 5 de octubre, el día que celebramos el Día de la Medicina. Bien, Acinetobacter y Pseudomonas, también no se vayan a olvidar, ambas bacterias son del entorno hospitalario, ¿ya? Y ya hemos mencionado también cada una de las diferencias que se pueden encontrar. Muy bien, chicos. Bueno,
Entonces ya los dejo tranquilos con su sábado y ya no